5 errores de dispensación que debe conocer todo regente de farmacia. Mi nombre es Joana Elvira, soy la profe Elvira, soy regente de farmacia, profesional en mercadeo y magíster en dirección estratégica de marketing. La dispensación se entiende como el proceso de entrega de uno o más medicamentos de manera informada al paciente. Es un proceso clave en el servicio farmacéutico porque de cierta manera, si no se realiza adecuadamente, va a comprometer la salud y la calidad de vida del paciente. Si nosotros conocemos los errores, los evitamos, esto ayudará a prevenirlos y a evitarlos de manera consciente para minimizar los riesgos en la salud de las personas. Error número 1, confusión de medicamento. En muchas ocasiones nosotros entregamos un medicamento equivocado. Esto pasa mucho con el tema LASA, que significa Look Alike, Sound Alike. Es un término que se usa porque hay muchos medicamentos que tienen nombres similares, se visualizan muy similar, o sea, su empaque es muy similar, se escuchan similar, y esto hace que en las estanterías tenga una ubicación muy, digamos, muy, que estén pegaditos, y esto hace que las personas a la hora de dispensar, pues tengan un error de entrega. Ejemplos muy claros de esto, loratadina con lovastatina. Como podemos escuchar, pues las dos empiezan por la letra L, en muchas ocasiones son del mismo laboratorio, entonces hace que se vean muy parecidos y adicional, pues al escucharlas, loratadina, lovastatina, pues los vamos a escuchar muy parecido. ¿Qué podemos hacer en este caso? Entonces, hacer una revisión más exhaustiva del genérico y de la concentración. En estos dos casos, la loratadina viene de 10 miligramos y la lovastatina viene de 20, entonces podemos identificar que son diferentes concentraciones y esto hace que tengamos un filtro adicional. En muchas farmacias esta situación LASA se utiliza mediante distintivos visuales o colores que llamen la atención y haga que los dos medicamentos se vean diferenciados. Entonces, colocar un sticker de color rojo, colocar un mensaje en la estantería. Todas estas estrategias son válidas y el regente de farmacia debe estar en la habilidad de implementarlas para minimizar los errores de entrega y con esto, pues, digamos, evitar en un 100% una entrega errada, lo cual conlleva a un problema relacionado con medicamento y en el peor de los casos a riesgos adversos que no tendría por qué sufrir el paciente. Error número 2. Error en la dosis o en la concentración. En muchas ocasiones pasa que se entrega el medicamento correcto. Sin embargo, en la concentración se evidencia un error. Podemos poner un ejemplo claro con el ibuprofeno. El ibuprofeno viene de 200, 400, 600 y 800 miligramos, o sea, 4 concentraciones diferentes. En muchas ocasiones el farmacéutico dispensa ibuprofeno de 200, por dar un ejemplo, o 400, y el prescrito era de 600 y 800. En estos casos vamos a afectar la eficacia terapéutica porque obviamente no se va a obtener la concentración que el médico prescribe, entonces es necesario poner atención en la dosis y en la concentración. Para evitarlo, podemos hacer una revisión más exhaustiva al momento de la dispensación de la concentración, tanto del medicamento físico como de la fórmula y hacer una confrontación que permita identificar que los dos, tanto el prescrito como el dispensado, sean la misma concentración que el paciente requiere. Error número 3, forma farmacéutica inadecuada. En muchas ocasiones el médico prescribe una forma farmacéutica y por error de dispensación se le dispensa otra al paciente. Un ejemplo es acetaminofén. El acetaminofén viene en tabletas, pero también viene en jarabe. En algunas situaciones el farmacéutico, digamos por su día a día o por situaciones externas, se equivoca y le dispensa al paciente jarabe y eran tabletas. En muchas ocasiones lo que hace el paciente por evitar estar yendo a la farmacia, luego al médico, hacer cambio de fórmula, bueno, o hacer el reclamo, simplemente se toma el jarabe. Entonces él cree que ajusta la dosis, digo entre comillas, porque esta dosis debe ser evaluada y debe tener unas medidas exactas para poder garantizarle al paciente que se le está dando la dosis prescrita.
Entonces, muchos pacientes lo que hacen es automedicarse y en esta automedicación pues no van a tener la misma dosis que se requería en la presentación o en la presentación de tabletas. Entonces es importante hacer una revisión exhaustiva, siempre haciendo revisión, mirando la disponibilidad de lo que tengo en inventario versus la fórmula médica y versus la dispensación al paciente. Es importante también que nosotros al momento de la dispensación le confirmemos al paciente. Hagamos nuevamente la repetición de la entrega, entonces le vamos a decir, le entregamos acetaminofén tabletas o acetaminofén jarabe y que él, obviamente, en muchas ocasiones ellos nos, digamos que es un complemento porque ellos inmediatamente dicen, no, mira, me dispensaron fue tabletas, me estás entregando jarabe. Entonces esto también es importante hacerlo porque en muchas ocasiones el paciente confirma la aceptación del producto y esto hace que se minimicen los riesgos en la entrega del medicamento correcto. Error número 4. Omisión de información al paciente. En muchas ocasiones el farmacéutico por el afán, por todas las ocupaciones que tiene e inclusive por el estrés que maneja, no brinda la información farmacéutica adecuada. En muchos casos o muchas consecuencias son que el paciente tiene mal uso del medicamento y riesgo de efectos adversos. Voy a poner un ejemplo con este caso. Y es que en muchas ocasiones nosotros cuando estamos haciendo una dispensación a un adulto mayor o a una persona, omitimos informarle, por ejemplo, que su presentación es caja por 10 óvulos, por decir algo, ¿cierto? Y no le decimos que esa forma farmacéutica es de uso vaginal, un ejemplo. Entonces, esa información que creemos que no era relevante, sí es relevante porque conocí casos de pacientes que se tomaban las tabletas vaginales porque creían que era una tableta. Entonces, nosotros tenemos que brindarle esa información y decirle al paciente que esa forma farmacéutica es de uso vaginal, inclusive indicarle y explicarle cómo es la vía de administración correcta. Otro caso que pasa y es muy común es no advertir, por ejemplo, los horarios de los antibióticos. Entonces, informarle, por ejemplo, si es cada 6 horas, en qué horario se lo puede tomar, informarle que debe cumplir con un esquema de tratamiento completo, es decir, los 7 días o el tiempo que el médico defina. Entonces, es importante hacer esa es la diferencia en la dispensación. La dispensación no es solo entregar, es informar y brindar una información de calidad para que el paciente asegure la calidad y el uso racional y conveniente y el uso adecuado del medicamento. ¿Cómo se previene esta situación? Pues explicándole al paciente la información completa, dosis, horario, vía de administración, precauciones del medicamento, usando un lenguaje claro y adaptándolo al paciente. No es lo mismo el paciente de la tercera edad que el paciente joven, entonces debo adaptar mi lenguaje, no utilizar un lenguaje muy técnico que a veces dificulta el entendimiento del paciente. Entonces, adapte el lenguaje al paciente, indíquele correctamente cómo lo debe usar para minimizar un error y para evitar una falla terapéutica. Error número 5, problemas de registro o documentación. En este error es una de las cosas más comunes que pasa en farmacia porque muchas personas no digitan a tiempo la fórmula, no la descargan del sistema, no hacen el registro de la entrega del medicamento. ¿A qué lleva esto? A muchas cosas, a problemas de inventario, a dificultad de trazabilidad, porque yo no sé cuándo fue realmente que le hice la entrega al paciente. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, la fórmula se guarda 5 o 10 días por un problema X que haya interno, por lo que esté pasando. Cuando el paciente regresa al mes, entonces usted le va a decir, no le puedo entregar porque usted tiene medicamentos para 5 días y esa información no es real. ¿Por qué? Porque el paciente sí fue en el momento que era, pero por cuestiones internas la fórmula se guardó y no se digitó a tiempo. Entonces es importante poner atención porque esto sería un error de dispensación, porque la persona no va a tener su medicamento a tiempo y la persona pues obviamente no tiene la culpa de la situación que esté pasando en la farmacia interna, sea por problemas de carga de un producto, sea por problema del software, entre otras situaciones.
Afectar el control de inventarios es otra problemática, porque entonces va a faltar el medicamento, dónde está, qué pasó con este medicamento, y eso va a retrasar los procesos y va inclusive a impactar negativamente en los estándares de calidad de la farmacia. En los medicamentos de control especial, pues obvio que tiene que haber un control exhaustivo, aquí sí no puede haber excepciones, es importantísimo que se digite, que se registre en el momento de la dispensación la entrega de este medicamento, tanto en el libro como en el sistema. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues usando un software actualizado, un software que nos brinde información de calidad oportuna, que no falle, ¿cierto? Que el software siempre esté funcional y en el caso de que falle, pues que tenga planes B que permitan la inmediatez de ese proceso. Capacitación y normatividad también es importante, si todos conocemos la importancia de aplicar la norma, de hacer los procesos correctamente, esto no tendría por qué suceder, pero es importante que entendamos que un problema de registro lleva a problemas de dispensación y a que el paciente no dé una continuidad en su tratamiento. Bueno, con esto entonces finalizamos los 5 errores más comunes en dispensación. Te espero en otro video. Vamos a tener mucha información de calidad para regentes de farmacia y todo el tema de marketing en el canal de la profe Elvira. Gracias por estar aquí. Suscríbete, dale like y déjame los comentarios aquí abajo que yo te estaré contestando. Hasta pronto.